En el tramo desolado que conecta Nuevo León con San Luis Potosí, la carretera parecía extenderse infinitamente entre colinas y vegetación seca, un camino que ofrecía pocos refugios a quienes viajaban durante el día y la noche. La luz del sol golpeaba el asfalto sin piedad, y por la noche la neblina bajaba sobre la ruta, cubriendo cada curva y desvío con un manto blanco que hacía que la distancia entre los faroles se sintiera como años luz. Era un terreno donde la soledad no solo se percibía, sino que se sentía física y psicológicamente. Cada viajero conocía el temor de que un fallo en el vehículo o un instante de descuido podía significar desaparecer sin que nadie lo buscara a tiempo. En medio de esta desolación se alzaba un edificio antiguo y sencillo, el Descanso del Viajero, un motel que desde la carretera parecía un simple refugio para cansados. Su fachada de cemento agrietado y pintura descascarada, sus ventanas que reflejaban el sol con un brillo mortecino, y un cartel torcido que se balanceaba suavemente con el viento, le daban un aire olvidado y casi fantasmagórico. El portón de entrada chirriaba al abrirse, y el olor a madera húmeda y polvo impregnaba el ambiente. Los visitantes que llegaban durante el día percibían un aroma mezclado, limpieza reciente, humedad de la vegetación cercana y un matiz extraño, casi metálico, que ninguno podía identificar. Cada detalle del lugar parecía impregnado de una quietud que desafiaba el paso del tiempo y la lógica de un simple negocio de hospedaje. El dueño, Rafael Soto, era un hombre de cabello gris que se movía con precisión meticulosa. Su sonrisa, constante, irradiaba cortesía, pero sus ojos transmitían algo distinto, una concentración fría, calculadora, como si supiera más de lo que decía. Saludaba a cada viajero con una atención detallada, revisando el equipaje, preguntando por el recorrido y comentando con tranquilidad sobre el clima, el estado de la carretera y los accidentes más frecuentes. Nada en él parecía fuera de lugar, y esa normalidad era precisamente lo que ocultaba la sombra que se escondía bajo la superficie de su amabilidad. Los viajeros confiaban en su hospitalidad, sin sospechar que cada gesto estaba cuidadosamente calibrado, cada sonrisa medida, cada habitación preparada con un propósito que nadie podía imaginar. El motel contaba con 10 habitaciones, simples pero ordenadas. Los muebles de madera oscura, con detalles tallados que denotaban antigüedad, ofrecían un contraste con la modernidad de los vehículos estacionados afuera. Los colchones, aunque desgastados, eran cómodos y olían a limpieza reciente. Cada habitación tenía un ambiente peculiar, la temperatura ajustada, los cobertores doblados con exactitud y la luz tenue filtrándose por cortinas que apenas se movían con la brisa. Algunos viajeros comentaban la calma del lugar, como si la quietud no fuera solo una característica del motel, sino un efecto tangible impuesto por la presencia de Rafael. Sin embargo, había algo en el aire que no podía explicarse, un silencio excesivo, casi antinatural, donde incluso los pasos de los huéspedes parecían amortiguados por paredes que guardaban secretos invisibles. Entre las habitaciones, una en particular destacaba, la número 7, que nunca estaba disponible. Rafael siempre explicaba con naturalidad que la plomería no funciona, y nadie parecía cuestionarlo demasiado. Sin embargo, los pocos que pasaban cerca del pasillo comentaban un matiz extraño, un olor húmedo y pesado que no coincidía con los otros aromas del motel, como si algo permaneciera allí oculto, respirando y esperando. Los detalles sutiles, una brisa que no correspondía a ninguna ventana abierta, un crujido diferente de las tablas, la sensación de ser observado, comenzaban a formar un patrón que,
aunque ignorado en su momento, marcaría el recuerdo de aquellos que más tarde notarían que algo no estaba bien en el descanso del viajero. La carretera a su alrededor parecía reflejar la atmósfera del motel. Los árboles resecos, las colinas que se recortaban en la distancia, los charcos en los desvíos que brillaban con la luz de los faros. Todo parecía estar esperando, inmóvil, como cómplice silencioso de lo que ocurría dentro del edificio. La combinación de soledad, distancia de los centros urbanos y la presencia silenciosa de Rafael creaba una sensación de seguridad engañosa. Los viajeros sentían que podían descansar, pero sin saberlo, ya formaban parte de un espacio donde la rutina y la hospitalidad ocultaban algo mucho más profundo y oscuro. Así, el descanso del viajero existía en un equilibrio perfecto entre lo cotidiano y lo siniestro. Para cualquiera que lo viera por primera vez, era un motel viejo y confiable en medio de un camino peligroso. Para quienes se detenían a hospedarse, era un lugar que parecía cuidado con precisión, donde cada gesto del dueño transmitía confianza. Sin embargo, para aquellos que sabían mirar más allá de la fachada, cada detalle, la limpieza impecable, los aromas, la quietud de los pasillos, la habitación 7 cerrada, sugería que algo más esperaba, algo que no se mostraba de inmediato, pero cuya presencia era tan intensa que podía sentirse en cada respiración del aire cargado que rodeaba el lugar. El tiempo y la rutina de Rafael transformaban cada gesto de hospitalidad en una estrategia silenciosa, y la carretera desierta se convertía en testigo invisible de un juego que nadie comprendía. Los viajeros llegaban buscando descanso, seguridad y compañía momentánea, sin darse cuenta de que habían entrado en un espacio donde la sonrisa de Rafael Soto y la quietud del motel eran la antesala de algo mucho más inquietante, algo que marcaría a Villa de los Pinos y la carretera misma, con el recuerdo de lo inexplicable y lo aterrador. Al principio, las desapariciones parecían incidentes aislados, inevitables en una carretera larga y desolada como la que conectaba Nuevo León con San Luis Potosí. Los viajeros que no llegaban a su destino eran considerados víctimas de accidentes de tránsito o de la fatiga que acompañaba a los largos trayectos. Una pareja de turistas que nunca regresó de sus vacaciones, un estudiante que debía llegar a casa, un camionero que nunca completó su ruta. Todos desaparecieron sin dejar rastro. La policía local, acostumbrada a la peligrosidad de la carretera, no levantó sospechas inmediatas, considerando cada caso como desafortunada coincidencia. Sin embargo, con el paso de los días, comenzaron a aparecer patrones inquietantes. Los vehículos de los desaparecidos eran encontrados a lo largo de la carretera, autos estacionados torpemente en cunetas, maleteros abiertos, pertenencias dispersas por el asfalto. Ninguno mostraba señales de forcejeo, ni indicios de que sus ocupantes hubieran abandonado voluntariamente el vehículo. Los aldeanos que viajaban con frecuencia por la zona empezaron a notar coincidencias. Todos los desaparecidos habían pasado la noche en el descanso del viajero, y Rafael Soto siempre aparecía en sus recuerdos con su sonrisa imperturbable y la misma frase tranquilizadora: se hospedaron, descansaron y partieron temprano. Seguramente tomaron un desvío incorrecto. La reputación del motel empezó a transformarse sutilmente. Quienes conocían la carretera contaban historias que, al principio, parecían exageradas. Luces encendidas hasta altas horas de la madrugada en habitaciones vacías, sonidos metálicos provenientes de la planta baja, pasos que se detenían abruptamente cuando alguien se acercaba a la habitación número 7. Sin embargo, la cortesía y el comportamiento impecable de Rafael Soto
impedían que alguien sospechara de manera directa. Cada viajero recibía el trato que esperaba: limpieza impecable, atención a los detalles y cordialidad que parecía genuina. Nadie podía imaginar que detrás de esas paredes existía un secreto que transformaba la rutina en un mecanismo mortal. Los habitantes cercanos comenzaron a notar cambios sutiles en la carretera. Vehículos que antes pasaban sin problemas, ahora aparecían detenidos de manera inexplicable. Personas que se aventuraban por la ruta comentaban haber sentido una presión extraña, una sensación de ser observados mientras cruzaban ciertos tramos. El motel se convirtió en un punto focal de inquietud, aunque nadie podía articular con claridad el motivo. Las desapariciones se sucedían con regularidad, y cada ausencia reforzaba la sensación de que algo más se estaba gestando detrás de la fachada amable de Rafael. Algunos viajeros que llegaron al motel en aquel periodo comenzaron a compartir detalles inquietantes. Narraban la atención excesiva del propietario a cada movimiento, la forma en que revisaba cuidadosamente cada equipaje y la manera en que la luz en los pasillos parecía cambiar según su posición. Muchos mencionaban la habitación 7, siempre cerrada, siempre inaccesible, como un espacio que no debía ser perturbado. Nadie sabía lo que ocurría allí, pero todos percibían que el aire se tornaba más pesado cerca de esa puerta, como si un secreto invisible aguardara a ser descubierto. El patrón de las desapariciones no tardó en despertar la atención de los medios locales y de periodistas curiosos. Entre ellos, se difundió la figura de un hombre cuya hospitalidad parecía impecable, pero cuya presencia creaba un vacío sutil, una sensación de tensión apenas perceptible. Los relatos coincidían. Cada huésped desaparecido había sido visto por última vez en el motel. Todos los vehículos abandonados cerca de la carretera. Cada desaparición aparentemente inexplicable. Sin embargo, la apariencia normal del lugar, junto con la sonrisa perpetua de Rafael, mantenía a raya cualquier acusación directa. A medida que pasaban los meses, el silencio se volvió un componente más del horror. El motel, que durante el día ofrecía un refugio confiable, por la noche parecía cobrar vida con sus propios sonidos, crujidos metálicos, susurros que se perdían en los corredores y un aroma persistente, mezcla de limpieza y humedad, que impregnaba las habitaciones vacías. Los viajeros que permanecían por una sola noche relataban que la sensación de ser observados era inevitable, que la sonrisa de Rafael no solo transmitía cordialidad, sino un control silencioso sobre cada movimiento dentro del edificio. Cada desaparición reforzaba la idea de que el motel, la carretera y su propietario estaban entrelazados en un patrón siniestro, un mecanismo de perfección mortal que funcionaba con la precisión de un reloj. Incluso los que no se hospedaban en el motel sentían la tensión. Los aldeanos relataban que los pasos sobre el pavimento de la carretera resonaban de manera extraña por las noches. La brisa traía ecos de conversaciones imaginarias, y los viajeros que pasaban por allí comentaban la presencia de un hombre de cabellos grises, siempre con la misma sonrisa, que parecía observarlos desde la distancia, midiendo su comportamiento y anticipando cada acción. La sensación de que la desaparición podía ocurrir en cualquier momento se convirtió en un miedo latente, silencioso, que impregnaba tanto a los visitantes como a los habitantes de la región. Con cada historia compartida, cada vehículo abandonado y cada huésped que nunca regresaba, el mito del motel comenzó a formarse. El descanso del viajero dejó de ser solo un lugar de paso para convertirse en un símbolo de alerta silenciosa.
una fachada de cordialidad que ocultaba un secreto mortal. Rafael Soto, con su rutina inalterable y su sonrisa perpetua, consolidaba una reputación que combinaba hospitalidad y terror, dejando tras de sí un rastro de misterios que la carretera misma parecía custodiar, mientras el viento recorría los pasillos vacíos y las luces encendidas de habitaciones cerradas insinuaban que lo inexplicable no había hecho más que empezar. La habitación número 7 había adquirido, con el paso del tiempo, una notoriedad silenciosa dentro de El Descanso del Viajero. Ningún viajero podía reservarla, ningún habitante local había cruzado su umbral. Rafael Soto mantenía su explicación constante: la plomería no funciona. Esa frase, repetida tantas veces, parecía suficiente para que nadie insistiera, aunque el aire del pasillo frente a la puerta llevaba consigo un peso extraño, como si la madera misma contuviera secretos que se filtraban en la respiración de quienes pasaban. La cerradura, desgastada por los años, parecía ocultar un umbral hacia algo imposible de describir. Ni miedo ni curiosidad podían capturar exactamente lo que la habitación representaba, pero todos sentían su presencia. En los primeros meses, quienes trabajaban en el motel, la limpieza, la cocina, incluso los encargados de la carretera que pasaban a verificar el tráfico, empezaron a notar un patrón inquietante. Un olor húmedo, pesado y metálico surgía ocasionalmente cerca de la puerta 7. No era persistente, sino intermitente. Un golpe de aire traía consigo esa mezcla de humedad y un matiz indescriptible que algunos comparaban con metal oxidado o cuero demasiado curtido. Los más sensibles sentían escalofríos, y aunque intentaban racionalizarlo, una inquietud profunda se instalaba en sus cuerpos y mentes. Nadie podía explicar por qué la habitación parecía viva, cómo podía afectar incluso a quienes nunca la habían visto directamente. Rafael, mientras tanto, actuaba con la precisión de un reloj suizo. Cada movimiento suyo estaba calculado, desde el recibimiento de los viajeros hasta la forma en que cerraba la puerta número 7 por la mañana y la aseguraba por la noche. Su sonrisa permanecía intacta, su voz suave y reconfortante. Nadie sospechaba de su rutina obsesiva, la limpieza meticulosa de cada esquina, la revisión de cada colchón, el control de cada cerradura, como si el motel entero fuera un mecanismo en el que la habitación número 7 era la pieza central. Cada huésped que se acercaba al área de esa puerta sentía una presión sutil, como si el propio edificio evaluara su presencia. Un incidente significativo ocurrió cuando un inspector de carreteras, enviado a verificar las condiciones del motel por reportes vagos de viajeros, decidió mirar dentro de la habitación número 7. El aire que surgió del interior era denso, casi tangible, con un olor que combinaba humedad, metal y algo que recordaba vagamente a la carne. El inspector retrocedió, sintiendo que cada fibra de su cuerpo reaccionaba a un peligro invisible. Rafael apareció detrás de él con su habitual calma, cerrando la puerta con suavidad y asegurándola de nuevo. «No se preocupe, yo me encargaré de eso», dijo. Nadie volvió a ver al inspector. Algunos comentaban que sus pertenencias aparecieron días después, abandonadas junto a la carretera, sin ninguna explicación de lo ocurrido. Con el tiempo, los visitantes del motel comenzaron a notar detalles inquietantes relacionados con la habitación número 7, aunque no pudieran explicar por qué. Las luces del pasillo frente a su puerta se encendían y apagaban sin razón aparente. A veces, ruidos de arrastre o golpeteo provenían del interior, suficientes para despertar a los viajeros durante la noche.
pero demasiado sutiles para generar alarma inmediata. Los huéspedes que se alojaban cerca describían un aire pesado, como si la habitación exhalara una presencia que podía sentirse incluso a través de las paredes. La percepción colectiva del lugar cambió. Ya no era solo un motel, sino un espacio en el que la rutina diaria coexistía con algo invisible y perturbador. Periodistas y curiosos comenzaron a interesarse en el misterio de la habitación 7. Cada relato coincidía en detalles mínimos: la imposibilidad de reservarla, el olor extraño, los crujidos y ruidos internos, y la manera en que Rafael manejaba la situación con impecable calma. Nadie podía verificar nada directamente, y eso aumentaba la tensión. Cada intento de investigar terminaba con pequeñas señales inquietantes: un objeto fuera de lugar, un olor persistente, una sensación de ser observado. Todo apuntaba a que la habitación número 7 era el epicentro de algo que el dueño del motel guardaba con cuidado y obsesión. A medida que las desapariciones continuaban, el mito de la habitación creció en los relatos locales. Los camioneros que pasaban por la carretera comentaban que sentían escalofríos al mirar la ventana del motel que correspondía a la habitación 7. Algunos afirmaban que, desde la distancia, podían ver una silueta moviéndose detrás de las cortinas, aunque al acercarse, nada aparecía. Otros aseguraban escuchar un murmullo, apenas perceptible, que parecía invitar a entrar. Un susurro que resonaba en la mente más que en los oídos. La habitación, invisible y tangible al mismo tiempo, comenzó a formar parte del imaginario colectivo del área, un lugar donde la hospitalidad se mezclaba con la amenaza. Incluso aquellos que nunca se alojaron en el motel desarrollaron una conciencia silenciosa sobre la habitación 7. Cada visita al pueblo cercano estaba marcada por la advertencia no oficial: nunca mires la puerta número 7. La carretera misma parecía complicidad silenciosa de la habitación. El viento traía ecos de lo que ocurría dentro, y la distancia entre los viajeros y la puerta aumentaba la tensión, como si un límite invisible separara lo seguro de lo desconocido. Rafael Soto, con su meticulosa rutina y su sonrisa impasible, continuaba siendo la cara visible de la normalidad, mientras el verdadero centro del misterio permanecía cerrado, silencioso y vigilante, esperando que la curiosidad de alguien rompiera la barrera que protegía su secreto. Con el paso del tiempo, la habitación número 7 y las desapariciones comenzaron a atraer la atención de curiosos, periodistas y reporteros locales. Entre ellos estaba Clara Hernández, una joven periodista que trabajaba para un pequeño diario regional y que había escuchado rumores sobre el motel mientras viajaba por la carretera. Al principio, los relatos le parecieron exagerados: historias de viajeros que no regresaban, luces extrañas, ruidos inusuales. Sin embargo, algo en la forma en que los aldeanos hablaban de Rafael Soto y su establecimiento le generó una mezcla de escepticismo y curiosidad irresistible. Decidida a investigar, Clara comenzó a revisar los registros públicos y notas de accidentes en la carretera. Descubrió que, durante varios años, cada desaparición de viajero coincidía con una estancia en el descanso del viajero. Los patrones eran inquietantes: vehículos encontrados abandonados cerca del motel, pertenencias dispersas y ningún indicio de violencia. Lo más alarmante apareció cuando logró acceder, de manera indirecta, a la libreta de registro de huéspedes. Cada nombre de viajero desaparecido estaba anotado con fecha de llegada, pero en la columna de salida aparecía siempre la misma frase, escrita con tinta negra y uniforme: sin salida. La interpretación era imposible de ignorar. Decidida a continuar con su investigación,
Clara se presentó en el motel haciéndose pasar por viajera. Rafael la recibió con su habitual sonrisa y voz calmada. La condujo a una habitación cualquiera, asegurándole que estaba disponible. Pero cuando Clara preguntó por la habitación 7, Rafael respondió con tranquilidad: no está disponible, no funciona la plomería. Esa simple frase, pronunciada con naturalidad, no parecía despertar sospecha alguna, pero la periodista notó detalles que la incomodaron de inmediato. El aire frente a la puerta estaba más denso, pesado, y un olor húmedo y metálico, apenas perceptible, parecía escapar de las rendijas de la madera. Durante su estancia, Clara observó la rutina de Rafael con atención obsesiva. Cada movimiento del dueño del motel estaba calculado. Revisaba las llaves de todas las habitaciones, recorría los pasillos con pasos silenciosos, inspeccionaba la limpieza y ajustaba detalles que nadie más notaba. Pero la rutina perfecta estaba acompañada de pequeños detalles inquietantes, crujidos que no coincidían con la edad del edificio, luces que parpadeaban sin causa aparente, y un constante murmullo sutil que parecía provenir del área de la habitación 7. Clara comenzó a documentar cada detalle, anotaciones en su cuaderno, fotografías de las habitaciones y la fachada, y registros de los huéspedes que llegaban y se iban. Cada día aumentaba la tensión. Durante la noche, los sonidos eran más perceptibles. Pasos detrás de las paredes, un golpe metálico lejano, y el aroma peculiar que se intensificaba cerca de la habitación 7. Clara notó que la mayoría de los huéspedes no hablaba de estos detalles, pero los más observadores compartían un consenso silencioso. El motel tenía algo extraño, algo que no se mostraba directamente, pero que se podía sentir. Rafael mantenía su sonrisa, su cordialidad y su precisión, y mientras tanto, las desapariciones continuaban sin llamar la atención inmediata de la policía. Clara también comenzó a notar la relación entre los registros de los huéspedes y los incidentes reportados en la carretera. Cada nombre en la libreta que tenía junto a Sin Salida coincidía con un vehículo encontrado abandonado o un viajero que nunca volvió a casa. La periodista entendió que la habitación número 7 no era solo un espacio físico, sino un eje central de la desaparición de los visitantes. La rutina de Rafael, sus gestos de hospitalidad y su sonrisa constante funcionaban como fachada, mientras que la habitación mantenía su secreto intacto, protegido por la rutina y la desconfianza de quienes nunca la habían cruzado. Un incidente particular reforzó la sensación de peligro. Una noche, Clara intentó acercarse discretamente a la habitación 7 para escuchar mejor los sonidos. Percibió un arrastre sutil, un golpe de madera que parecía medido, casi ritual, acompañado de un olor más intenso y penetrante. Antes de poder reaccionar, Rafael apareció detrás de ella con la calma que lo caracterizaba y en un susurro firme pero amable dijo: «No debería estar aquí, es peligroso». Clara sintió una mezcla de miedo y fascinación. La aparente hospitalidad del hombre contrastaba con la amenaza que emanaba de la puerta cerrada. La habitación 7 se consolidaba como un punto neurálgico de misterio y terror silencioso, mientras Rafael continuaba su rutina como si nada ocurriera. A partir de ese momento, la investigación de Clara se volvió obsesiva. Tomaba notas de todo: los huéspedes que llegaban y partían, los horarios de Rafael, los detalles de las habitaciones y del edificio. Cada observación reforzaba la idea de que el motel era más que un simple refugio. Era un espacio en el que la normalidad coexistía con lo inexplicable, donde la sonrisa de Rafael y la rutina perfecta ocultaban una verdad
que nadie había querido descubrir hasta ahora. La habitación número 7 se mantenía cerrada, silenciosa y vigilante. Un epicentro invisible del horror que Clara apenas comenzaba a comprender. La noche en la carretera que rodeaba el descanso del viajero tenía un carácter propio, distinto del día. Mientras la luz del sol desaparecía lentamente detrás de las colinas, el viento comenzaba a recorrer los pasillos del motel, colándose por las rendijas de las ventanas y las puertas, llevando consigo aromas extraños, humedad mezclada con madera vieja, un matiz metálico que nadie podía identificar, y algo indefinible que parecía habitar la habitación número 7. Los viajeros que llegaban tarde sentían cómo el aire cambiaba con la caída del sol. Un peso invisible se depositaba sobre los hombros y la espalda de quienes cruzaban el umbral del motel. Esa noche en particular, una tormenta se desató con fuerza sobre la carretera. La lluvia golpeaba el techo de láminas y el asfalto, creando charcos que reflejaban las luces del motel como espejos deformados. El sonido del viento y la lluvia intensificaba cada crujido del edificio, y las sombras proyectadas por las lámparas parpadeantes hacían que los pasillos se transformaran en corredores interminables de luces y sombras. Clara Hernández, que había decidido hospedarse nuevamente para continuar su investigación, se despertó con la sensación de que algo no estaba bien. Los ruidos habituales del motel esa noche eran diferentes. Pasos arrastrados, golpes sutiles, crujidos sincronizados con el sonido de la lluvia, todo proveniente de la dirección de la habitación 7. Impulsada por la mezcla de miedo y curiosidad, Clara bajó con cuidado las escaleras y se asomó por el pasillo. Desde allí, pudo ver a Rafael Soto moviéndose por el patio del motel, arrastrando algo pesado envuelto en una lona. Cada paso que daba parecía calcularse con precisión, como si el movimiento del objeto y el propio cuerpo formaran parte de un ritual que solo él comprendía. La periodista encendió su cámara para documentar la escena, pero en ese instante, un relámpago iluminó el patio y la luz se reflejó en algo que hizo que su estómago se contrajera. La forma del objeto bajo la lona tenía contornos humanos, aunque su mente se resistía a aceptar la evidencia. Antes de que pudiera reaccionar, la electricidad falló y el edificio quedó sumido en una oscuridad total, con el sonido del viento y la lluvia amplificando cada crujido y golpe. Clara gritó, pero el rugido del temporal ahogó su voz. Sintió que algo la observaba desde la habitación 7, y la combinación de sonidos, olores y presencias invisibles aumentó su sensación de pánico. La tormenta no solo aislaba el motel de la carretera, sino que también amplificaba la tensión. Cada sombra parecía moverse, cada ruido parecía intencional, y cada paso de Rafael resonaba con una calma perturbadora. Intentó grabar todo con la cámara, pero la lluvia y la oscuridad impedían capturar detalles claros. Lo único que quedó registrado fueron los movimientos medidos del dueño y la lona que parecía tener vida propia. Al amanecer, la tormenta había cesado, dejando charcos y escombros dispersos por el patio. La policía, avisada por la desaparición de Clara y los reportes de viajeros que no habían llegado a sus destinos, llegó al lugar. Pero lo que encontraron fue desconcertante. La habitación 7 seguía cerrada. Ningún rastro de violencia visible en el edificio, solo la cámara de Clara, empapada y con las grabaciones borrosas, y su cuaderno de notas con descripciones detalladas de lo que había visto y sentido. La joven periodista había desaparecido sin dejar rastro, como si la habitación 7 y Rafael Soto se hubieran asegurado de que su presencia
se desvaneciera junto con la tormenta. Los habitantes de la región comenzaron a murmurar con más fuerza. La carretera de Nuevo León a San Luis Potosí adquirió un aire siniestro, y quienes pasaban por allí comentaban sobre las luces extrañas en la habitación 7 durante la noche, el olor metálico y húmedo que parecía escaparse por las rendijas, y la sensación de que alguien o algo observaba cada movimiento. La tormenta de aquella noche se convirtió en una referencia recurrente. Fue la noche en que el motel mostró su verdadero rostro, decían algunos. Sin embargo, Rafael Soto, con su sonrisa perpetua, seguía recibiendo a los viajeros durante el día, como si nada hubiera pasado, manteniendo intacta la apariencia de normalidad y hospitalidad. A partir de entonces, cada noche de lluvia amplificaba la tensión en el descanso del viajero. Los sonidos del temporal servían como telón de fondo para los ruidos internos. Cada sombra parecía formar parte de un juego silencioso, y la habitación número 7 se convertía en el epicentro invisible de la amenaza. Los viajeros que quedaban para pasar la noche sentían que el propio motel respiraba, ajustando cada detalle de la rutina para mantener intacto el secreto. Rafael Soto continuaba con su meticulosa vigilancia, moviéndose entre las habitaciones con la calma de quien controla un mecanismo perfecto, mientras la carretera y la tormenta se combinaban para ocultar lo que ocurría en la oscuridad de la noche. Desde esa noche, la carretera y el motel quedaron marcados por un recuerdo silencioso. La combinación de lluvia, viento, crujidos y sombras que nadie podía explicar completamente. Cada viajero que pasaba por allí llevaba consigo la inquietud de lo inexplicable, y los relatos de la tormenta nocturna comenzaron a difundirse lentamente, aumentando la leyenda del motel y de la habitación 7, consolidando la reputación de Rafael Soto como un anfitrión cuya hospitalidad escondía un misterio mortal, silencioso y perfectamente calculado. Pasaron semanas después de la tormenta nocturna que marcó la desaparición de Clara Hernández. La carretera entre Nuevo León y San Luis Potosí permanecía desierta, como si la tormenta hubiera borrado algo más que charcos y barro. Una sensación de inquietud se extendía entre los pocos viajeros que se aventuraban por aquel tramo olvidado. Cada luz que se encendía en el descanso del viajero parecía observar a quienes pasaban, y los rumores sobre la habitación 7 y los desaparecidos habían comenzado a filtrarse incluso en pueblos distantes. El motel, ahora más que nunca, mantenía una apariencia impecable de normalidad. Las habitaciones estaban ordenadas, la limpieza era perfecta, y Rafael Soto seguía recibiendo a los escasos viajeros con su sonrisa perpetua y gestos medidos. Sin embargo, aquellos que lograban quedarse una noche sentían un peso invisible en el aire, un olor húmedo y metálico, crujidos sincronizados con la lluvia lejana, y sobre todo, la presencia constante de la habitación 7, como un corazón palpitante que no se veía, pero se percibía en cada paso. La rutina de Rafael se mantenía meticulosa, como si cada gesto, cada llave girada, cada puerta cerrada sirviera para conservar un secreto que nadie debía descubrir. El último huésped en registrarse fue un camionero veterano que viajaba de noche. Entró con cautela, notando la quietud inusual del motel y el aire pesado que parecía concentrarse en la planta baja. Rafael lo recibió con la misma cortesía impecable, ofreciendo café y un lugar para descansar. Sin embargo, el hombre notó pequeños detalles que lo inquietaron de inmediato. La habitación 7 tenía un brillo extraño bajo la puerta. La cortina se movía sin que hubiera brisa, y el olor metálico y húmedo era más intenso que en cualquier otra parte del motel.
Aunque el huésped no era especialmente supersticioso, una sensación de alerta se instaló en su mente. Esa noche, mientras la lluvia caía en la carretera y el viento movía las ramas de los árboles cercanos, el camionero escuchó ruidos provenientes de la habitación 7, arrastres, golpes sutiles, crujidos que parecían coordinarse con la tormenta. Recordó las historias que había oído sobre los viajeros desaparecidos y sintió cómo la tensión crecía hasta hacerse casi física. Decidió mantenerse en su habitación, observando desde la puerta entreabierta, y vio a Rafael moviéndose con precisión calculada, transportando un objeto cubierto por una lona hasta el patio trasero, donde un pozo antiguo parecía ser el destino final. El camionero no pudo registrar nada más. La electricidad falló momentáneamente y el sonido de la lluvia ahogó cualquier intento de escuchar claramente. Al amanecer, la policía regional llegó al lugar, alertada por la desaparición de la joven periodista y por las denuncias crecientes sobre viajeros que no habían llegado a sus destinos. Lo que encontraron fue desconcertante. El motel estaba en perfecto orden, sin señales de lucha o de violencia visible. La habitación 7 seguía cerrada. La lluvia había borrado casi todos los rastros en el patio, y el registro de huéspedes mostraba de manera inquietante las mismas entradas, sin salida, junto a cada nombre desaparecido. Rafael Soto, sin embargo, ya no estaba. No había señales de lucha, ni pistas de partida. Simplemente había desaparecido como muchos de sus huéspedes. Con el paso de los días, el motel fue cerrado oficialmente, sellado por la policía y las autoridades locales. La carretera se mantuvo solitaria, y el silencio reemplazó la actividad que alguna vez caracterizó al lugar. Los habitantes cercanos evitaban mencionar el motel, y quienes recordaban los eventos lo hacían con un susurro, como si hablar abiertamente pudiera atraer de nuevo la presencia de Rafael. Sin embargo, algunos viajeros y camioneros ocasionales aseguraban ver luces parpadeando en la habitación 7 o escuchar crujidos que no podían explicarse, como si el motel guardara memoria de todo lo ocurrido, reteniendo fragmentos de los desaparecidos y de su dueño en un ciclo perpetuo de misterio. La carretera, el motel y la habitación 7 se convirtieron en leyenda viva, un espacio donde la normalidad y la rutina habían sido utilizadas para ocultar un secreto mortal, un lugar donde la hospitalidad servía como disfraz de algo más oscuro. Las historias de desaparecidos, luces y ruidos persistieron, recordando a quienes pasaban que Rafael Soto había dejado una marca invisible y permanente. Incluso tras el cierre, el descanso del viajero seguía presente en la memoria colectiva, un recuerdo de la mezcla entre lo cotidiano y lo siniestro, entre la sonrisa de un hombre y el horror silencioso que había operado detrás de las puertas cerradas. Hoy, los viajeros evitan detenerse, la estructura se deteriora lentamente, las ventanas están rotas y la puerta de la habitación 7 permanece cerrada, inmutable y vigilante. Los aldeanos y camioneros que recuerdan los hechos hablan con cuidado, evocando la presencia de Rafael Soto y la quietud mortal que impregnaba el motel. Algunos juran escuchar pasos detrás de la madera dañada o percibir un olor húmedo y metálico en la distancia. El recuerdo de lo ocurrido sigue vivo y la carretera se mantiene como testigo silencioso, un lugar donde el peligro y la rutina se entrelazaron, dejando una huella imposible de borrar, y donde la leyenda de el descanso del viajero sigue susurrando a quienes se atreven a escuchar. Desde entonces, nadie más ha visto luz en las ventanas de aquel motel,